Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que se encuentren viendo este video. Primeramente, saludarlos y así también agradecerles por continuar viendo estos videos. Ahora les presento la volumetría de neutralización. Este tipo de volumetrías determinan la concentración de una solución analito a través de una reacción de neutralización con una solución estándar de concentración conocida. Casi siempre, la solución estándar de concentración conocida suele ser un electrolito fuerte y ésta se encuentra en la bureta. Mientras que la solución analito a determinar o de concentración desconocida suele ser ya sea un electrolito débil o fuerte y se encuentra en un matraz Erlenmeyer. Entonces la técnica de esta volumetría se conoce como titulación y consiste en añadir progresivamente el volumen de la solución estándar hacia el analito. Y el volumen se añade hasta alcanzar un punto en el que el analito se haya consumido o haya reaccionado completamente con la solución estándar. Experimentalmente, este punto se conoce como punto final. El punto final se estima mediante dos métodos, uno utilizando un indicador químico y otro realizando una medición instrumental también llamada potenciometría. En el primer caso, el indicador es una sustancia orgánica, ya sea ácida o básica débil, que cambian de color dependiendo del pH de las soluciones en las que están diluidas. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que en el matraz inicialmente se encuentra el analito junto con el indicador. Cuando añadimos el volumen de titulante, ese titulante reacciona con el analito hasta un punto de equivalencia. Experimentalmente, añadimos un volumen más de exceso de ese titulante, y este exceso ocasiona un cambio en la estructura interna del indicador, por lo tanto cambia de color. Entonces, acá el punto final se estima a partir del cambio de color del indicador. En el segundo caso, el punto final se detecta a partir de una curva de pH que corresponde a la concentración de la solución estándar o patrón y o del analito en función del volumen del titulante. Es decir, que a cada adición de volumen se lee el pH y se va graficando hasta obtener una curva de tipo sigmoidal. El punto de la parte de inflexión de esta curva corresponde al punto final. Este método es más exacto, preciso que el del indicador químico, pero es un poco más moroso y se utiliza generalmente cuando no se cuenta con un indicador químico o cuando no se den las condiciones para que ese indicador pueda virar de color. Aparte de que podemos estimar el punto final a partir de la gráfica, también podemos seleccionar los indicadores más adecuados para una titulación ácido-base. Entonces, para poder seleccionar los indicadores, realizamos una titulación potenciométrica. Para ello, armamos el siguiente montaje, que consiste en añadir la solución analito o de concentración desconocida a un vaso de precipitados. Aquí mismo se inserta una fase magnética y también se sumerge un electrodo de vidrio combinado. Este electrodo debe posicionarse de forma que no choque ni con las paredes, tampoco con la base ni pastilla magnética, y tampoco que intersecte justo por debajo de la bureta. El electrodo se conecta a un pHímetro y este siempre debe ser calibrado antes de utilizarse. Por encima del vaso de precipitado se conecta la bureta, el cual va a contener a la solución estándar de concentración conocida. Una vez armado este montaje, se procede a encender el agitador y esto crea un campo magnético y la pastilla junto a la solución van a tener una agitación constante y además rápida. Para entender mejor esta técnica, les comparto el siguiente video. Acá el montaje ya está armado, como pueden observar, y está añadiendo el volumen del titulante. A cada volumen leen el pH correspondiente. Acá añaden cada 2 ml. Se recomienda añadir cada 1 ml, 0,5 o 0,1 dependiendo de la bureta que tengan. Pero mientras más pequeño sea el volumen de adición, obtendremos una curva más precisa. Y entonces acá procede a realizar otra vez la adición y lee inmediatamente el pH. Esta operación la van a realizar repetidamente hasta llegar a una zona después del punto de equivalencia. Y para darnos cuenta que ya estamos en esa zona, les presento la siguiente gráfica. Esta gráfica corresponde a una curva de titulación de ácido débil con base fuerte.
y cada punto corresponde a la adición del titulante con su respectivo valor de pH. Unimos los puntos con una línea y obtenemos una curva de tipo sigmoidal. Pueden observar que al inicio de la curva el pH incrementa poco a poco y esto corresponde a la zona de preequivalencia. Si seguimos añadiendo el volumen del titulante, observamos un salto brusco de pH. Por ejemplo, acá salta de 7 aproximadamente a un valor de 11. Esta zona corresponde a la zona de equivalencia. Por encima de esta zona, si seguimos añadiendo el volumen de titulante, observamos que el pH sigue incrementando pero con valores pequeños, hasta obtener un pH casi constante. Por lo tanto, acá estamos en una zona post o después del punto de equivalencia. Pero la zona que nos interesa en este caso es la zona de equivalencia, porque a partir de ella es que vamos a poder estimar el punto final o punto de equivalencia. Y para ello trazamos una línea perpendicular que intersecte justamente el punto de inflexión de esta curva. En este caso corresponde el punto final a un pH de 8.8 y a un volumen de 40 ml. Entonces, para poder elegir el indicador más adecuado, lo que se hace es comparar el pH de este punto final o punto de equivalencia con el intervalo de pH de cada indicador. Por ejemplo, el rojo de metilo cambia de un color rojo a un color amarillo en un intervalo de pH que va de 4.2 a 6.3. Entonces cambiaría de color muy por debajo del punto de equivalencia. En cambio, la fenolftalina vira de un transparente a un color rojo rosado en un intervalo de pH que va de 8.3 a 10. Entonces, si el punto de equivalencia es de 8.8, este entra perfectamente dentro del rango de intervalo de la fenolftalina. Entonces, es así como podemos decir en este caso que la fenolftalina es un indicador adecuado para una titulación de un ácido débil con base fuerte. Ahora que ya sabemos elegir los indicadores, podemos realizar la siguiente titulación con indicadores químicos. Primeramente realizaremos la determinación de acidez del vinagre. Y nos piden expresar esta en porcentaje peso-volumen de ácido acético, por lo que este sería nuestro analito y correspondería a ser un ácido débil, por lo que para su cuantificación utilizaremos una base fuerte de hidróxido de sodio. La muestra entonces sería el vinagre y como pueden observar ya se encuentra en solución. Por lo tanto, directamente se extrae una muestra representativa y se transfiere a un matraz. También podemos añadir agua destilada para observar mejor el cambio de viraje del indicador. Como vimos en la gráfica anterior, la fenolftalina es el indicador más adecuado para este tipo de titulación. Luego, realizamos la titulación y añadimos el volumen del titulante de hidróxido de sodio hasta alcanzar el punto final, es decir, hasta observar el cambio de color de la fenolftalina, que va de un transparente a un color rosado muy leve. Y es aquí con una gota que es suficiente para llegar a este punto final. Y pueden observar acá que se formó un rosado bastante leve. Y luego registramos el volumen del titulante que ha sido necesario para que haya razonado todo el ácido acético. Entonces, para poder realizar los cálculos, partimos del volumen gastado en la bureta, multiplicando por la concentración de hidróxido de sodio, que esta ha sido previamente estandarizada, y estequiométricamente a partir de la reacción química llegamos a la masa de ácido acético, dividido entre el volumen de la muestra de la alícuota que hemos analizado por 100. Y así tenemos nuestra respuesta en porcentaje peso-volumen de ácido acético. La otra aplicación es la retrovaloración. Y aquí nos piden la determinación del analito ion carbonato en porcentaje peso-peso, a partir de una muestra de carbonato de calcio. Como pueden observar acá, la muestra es un sólido, por lo tanto debemos de disolverla. Pero no es posible en agua destilada porque es poco soluble en esta. Es por eso que se disuelve con una solución de ácido clorhídrico de concentración conocida y además diluida. Y además también se añade con un exceso para asegurarnos la reacción completa. Una vez añadido esa solución, se forma cloruro de calcio más dióxido de carbono y más agua. Cuando llevamos a ebullición,
nos vamos a cerciorar de desprender todo el dióxido de carbono para poder eliminar los interferentes. Entonces, al final, en el matraz únicamente quedará cloruro de calcio más agua y una parte de los moles que no han reaccionado, es decir, los que están en exceso. Y para poder cuantificar la cantidad de carbonato, yo debo de cuantificar a partir de los moles que han reaccionado de ácido clorhídrico. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cuantificar esos moles en exceso mediante una titulación indirecta. Esto se realiza con una titulación con una base fuerte de hidróxido de sodio. Entonces acá lo que vamos a hacer es titular los moles de ácido clorhídrico que están en exceso con una base de hidróxido de sodio. Se utiliza la fenolftalina también como indicador y se realiza esa titulación hasta alcanzar el punto final. Es decir, hasta alcanzar el cambio de color de la fenolftalina que va de transparente a un color rosado. Como ven acá, una gota siempre es suficiente para alcanzar el punto final. Luego leemos el volumen gastado en la bureta de hidróxido de sodio. A partir de este volumen podemos cuantificar los moles de ácido clorhídrico que no han reaccionado, o los que estarían en exceso en todo caso, ¿no? Dijimos que la masa de carbonatos vamos a encontrar a partir de los moles que han reaccionado de ácido clorhídrico, y esos moles encontramos entonces restando los moles totales menos los moles en exceso, y luego por estequiometría de esta reacción igualada llegamos a la masa de ion carbonato. Dividimos entre la masa de la muestra que ha sido pesada y por 100 y así encontramos la masa o el porcentaje en peso-peso del analito ion carbonato. Bien, esto sería por ahora en cuanto a este tipo de volumetrías. Acá está la bibliografía que se ha consultado en cuanto a libros y videos. Así también agradecemos a los docentes por su colaboración y dedicación. Y conmigo sería hasta aquí. Muchas gracias por su atención y recuerden siempre cualquier consulta realizar por la página de YouTube, también por WhatsApp y preferentemente dudas y consultas por el Classroom. Gracias y hasta otra oportunidad.